¿Qué harías si Dios se te aparece en forma de un horno que lanza llamas con una antorcha en la mano en medio de la noche? Génesis 15 nos presenta una historia sorprendente. Dios se le aparece nuevamente a Abraham y le promete una familia grande, tanto como las estrellas en el cielo. El punto aquí es que Abraham era anciano y no tenía hijos. Y ahí vemos el poder de la palabra de Dios, ya que para él no hay nada imposible. Y Abraham creyó esa promesa. Y para sellar esta promesa y el pacto de Dios con Abraham, el Señor le dice que sacrifique varios animales, que los corte por la mitad y que Dios pasaría por en medio de ellos sellando el pacto. Dios se demoró en llegar, pero cuando ya era de noche, el Señor pasó entre los animales tomando la forma de horno humeante con una antorcha en la mano. Dios por tercera vez promete a Abraham darle una gran descendencia y que la tierra de Canaán sería su posesión. Y Dios sella aquí en este pasaje la promesa realizando un pacto con Abraham. En el versículo 1 vemos nuevamente que Dios se acerca a Abraham y le dice: «Yo soy tu escudo y tu recompensa será grande». Dios aquí afirma ser el protector y cuidador de Abraham. Abraham venía de hacer una hazaña, de derrotar a las naciones más poderosas de la antigua Mesopotamia con muy pocos hombres. Y aquí Dios reconoce que eso lo pudo hacer gracias a su cuidado y su ayuda. Y en el capítulo anterior, Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, afirma diciendo, en Génesis 14:20, «Bendito sea el Dios Altísimo, que puso en tus manos a tus enemigos». Abraham en el capítulo anterior había rechazado la oferta del rey de Sodoma, y aquí Dios afirma que la recompensa que el Señor le dará será grande. Pero frente a esta promesa de Dios en el versículo 2, Abraham responde: «Yo no tengo hijos, mi heredero será un esclavo». En esta respuesta de Abraham había algo de impaciencia. Más allá de haber escuchado las promesas de Dios anteriormente, hasta aquel entonces, él seguía sin hijos. Para tener un heredero, Abraham tendría que recurrir a la costumbre de aquel entonces, adoptar uno de sus siervos, de sus esclavos, como hijo suyo. Por eso se menciona a Eliezer de Damasco, quien sería el que se quedaría con todas las cosas y pertenencias de Abraham. Y en los versículos 4 y 5 viene la promesa puntual y específica de Dios: «Tu hijo será tu heredero», y Dios lo conduce también afuera a ver las estrellas del cielo, si las puede contar. Así también será su familia, su descendencia. Por primera vez Dios afirma a Abraham que su descendencia vendrá de su propia sangre. Aquí Dios usa la metáfora de las estrellas para decir cuán grande será su familia, su descendencia. Anteriormente Dios había prometido que su descendencia sería como el polvo de la tierra, en Génesis 13:6. Y más adelante Dios volverá a prometerle que su descendencia será numerosa como la arena en el mar, en Génesis 22:17. Y en el versículo 6 observamos allí uno de los textos más importantes del Antiguo Testamento. «Y a Abraham le creyó al Señor o a Yahvé, y le fue contado por justicia». Abraham creyó, se aferró a esa promesa. La fe no es tan solo creer en la existencia de Dios, sino confiar en lo que dice su palabra. Y la confianza en la palabra de Dios, en las acciones de Dios, es lo que nos hace justos delante de Dios. Este pasaje es muy nombrado y mencionado en el Nuevo Testamento. Romanos 4, 1-3 dice: «Entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia». Y también en Gálatas 3, 6 y 7 leemos: «Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia». Sepan, por tanto, que los que son de la fe son hijos de Abraham. Y en el versículo 7 vemos que Dios habla afirmando de que lo sacó de Ur de los Caldeos para darle la tierra de Canaán como posesión. La promesa de Dios a Abraham gira en base a dos ejes. Por un lado, darle una descendencia, una nación muy grande, y por otro lado, darle la tierra como posesión. Y esta promesa es para nosotros también, porque por la fe nosotros somos descendientes y familia de Abraham.
Y la tierra prometida también es una promesa para nosotros. El Nuevo Testamento también nos afirma esto. En 2 Pedro 3:13 dice: pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. En el versículo 10 es donde Dios ordena a Abraham a hacer el rito del pacto. El libro de Génesis nos tiene acostumbrado al sacrificio de animales, pero aquí se hace algo fuera de lo común. ¿Qué significan estos animales cortados a la mitad? Y luego en el versículo 17 observamos Dios pasando en medio de los animales. Esa era la forma que en el antiguo Medio Oriente se celebraban los pactos, los acuerdos entre dos partes. Los involucrados en un acuerdo, en un pacto, cortaban los animales a la mitad y pasaban en medio de los animales cortados como señal de que lo que le pasó a los animales sucedería también a aquel que no cumpla el pacto. Era como decir, si no cumplís el acuerdo, te va a pasar lo que le pasó a estos animales. Pero lo notorio aquí es que Abraham no pasa en el medio, sino solamente Dios se compromete a sufrir las consecuencias del incumplimiento de ese pacto. Esto lo vemos en detalle en Génesis 15, 17, 18, y sucedió que, cuando el sol se puso y ya todo estaba oscuro, podía verse un horno humeante y una antorcha de fuego, la cual pasaba entre los animales divididos. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. En esta manifestación de Dios en forma de antorcha y de un horno humeante, hay una similitud con la zarza ardiente en el llamado de Dios a Moisés, como leemos en Éxodo 3, versículo 2. Y este pacto sería incumplido por Abraham muchas veces, pero quien termina pagando por la desobediencia o por el incumplimiento de este pacto es el propio Señor, que derrama su propia sangre, la sangre del Cordero de Dios, allí en la cruz, en lugar de Abraham y toda su descendencia, sellando así un nuevo pacto basado en la sangre del Cordero, en la sangre de Cristo, que es el pacto en el cual nosotros vivimos hoy, que es un pacto de misericordia, en el cual el Señor ofrece su vida para darnos vida a nosotros. En los versículos 13 al 16 se nos indica que Dios se hizo presente al caer el sol. En medio de un gran temor por el cual estaba pasando Abraham, la voz del Señor se hizo presente. Allí Dios le habla a Abraham diciendo que su descendencia sería esclavizada en un país extraño, pero que Dios iría a su rescate y los traería de vuelta a la tierra prometida. En los versículos finales, luego de establecer el pacto con Abraham, Dios vuelve nuevamente a prometer que recibirán la tierra prometida y hasta da detalles de sus extensiones, como vemos allí, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Este amplio territorio recién sería conquistado en los días del rey David, como leemos en 2 Samuel 8, 1 al 15. Y Dios aquí también afirma que Abraham tendrá una buena vejez, siendo sepultado en la tierra prometida. El protagonista principal aquí no es Abraham, como en el caso de los capítulos anteriores de Génesis, sino el propio Señor. Dios habla y actúa con intensidad aquí en el capítulo 15, trayendo muchas promesas para su siervo Abraham y también para nosotros. Espero que esta explicación haya sido de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.